yo di esto, que lo vimos muy rápido, o sea, lo vimos en la clase anterior sin las láminas porque se me quedó la presentación, pero ya va, que estoy como que rara. Ya va. Voy a sentar un momentico para dar el repaso. Entonces, era el tema de carcinoma, ¿verdad? Las células escamosas, ya vimos toda la parte de la leucoplasia, ya tuvimos el examen. Ya más o menos ustedes saben todo lo que va a suceder en el tejido, que una neoplasia benigna es un crecimiento incoordinado igual, pero bien delimitado, a diferencia de la maligna, donde ya hay total desorganización, invasión a los tejidos profundos. Ok, hablamos de las generalidades, eso ya yo lo mencioné, del sexo, que es más frecuente en los hombres, depende de la edad, que es más prevalente en hombres, y a medida que avanza la edad es mucho más prevalente, menos prevalente en menores de 50 años. ¿Qué más? Lo más importante aquí, de los carcinomas de cavidad oral y de la faringe, de los dos siempre es un poco más prevalente el de la orofaringe, y es uno de los más importantes que vamos a ver ahora, ¿verdad? Ya todo eso lo hablamos. No hay bueno, así. Hablamos de eso. Carcinoma, aumenta con la edad y el sexo, es más frecuente en los ligeramente más frecuente en los de raza blanca. Ya vamos a ver cuáles son, y el carcinoma de orofaringe últimamente, las últimas décadas se ha relacionado mucho con el virus del VPH. ¿Okay? Los factores etiológicos, hablamos de los extrínsecos, del tabaco y todo lo que hablamos del tabaco, de los agentes cancerígenos, ¿okay? Cómo influyen las diferentes formas de fumar, ¿verdad? O cómo influye el hábito del cigarrillo. Todo depende de la cantidad, todo depende del tiempo, todo depende del número de cigarrillos y del tipo de cigarrillo, o las maneras de utilizar el tabaco, bien sea húmedo, bien sea seco, las variantes en las diferentes regiones, ¿okay? Y que donde, por ejemplo, a diferencia del cigarrillo tradicional, donde coloquemos ese tabaco, bien sea masticable, bien sea en bolsita, bien sea inhalado, entonces en esa zona por donde entra y donde se localiza, allí va a surgir un cambio que comienza como una leucoplasia, ¿verdad? Que ya lo vimos en el tema anterior, y eso, por supuesto, si no eliminamos ese estímulo y todos los elementos cancerígenos que él libera, producen cambios genéticos en la célula, que ya vamos a ver cuáles son porque no los hemos visto, y eso desencadena una serie de estímulos celulares que favorecen la proliferación celular, y comienza con la placa blanca, que es la leucoplasia, posteriormente se dan los cambios de displasia y de carcinoma finalmente de células. ¿Okay? Dentro de los factores intrínsecos diferentes al cigarrillo, continuamos con el alcohol y vimos la sinergia entre ambos. ¿Okay? Hablamos de eso. Exposición a la luz solar, también hablamos que era más frecuente en sexo masculino, en hombres de raza blanca, y el lugar de preferencia que es el borde vermelho del labio, relacionado con los rayos ultravioletas, pero también, bueno, ya vamos a hablar de eso ahora. ¿Qué más de los rayos X? Las personas sometidas a radioterapia son personas que sus células son muy sensibles o quedan susceptibles a desarrollar lesiones malignas, otras lesiones malignas primarias en cavidad oral, luego de haber sido sometidas a radiaciones en el tratamiento del cáncer. ¿Okay? Entonces, una persona que reciba radiación en cabeza y cuello, ella queda sensible a desarrollar otra tumoración primaria maligna, queda más sensible, más susceptible por el efecto de las radiaciones en los genes, en el núcleo de las células, porque no solamente se afectan las malignas, sino también eso incide sobre las benignas. ¿Okay? Entonces queda como una susceptibilidad en el paciente, y ellos pueden llegar a desarrollar otra tumoración
ocupacional, los carpinteros con el ácido fenilacético, ¿verdad? Que están los colorantes, en el thinner se utilizan los carpinteros, y al inhalarlo eso queda acumulado en el cuerpo y puede desarrollar carcinoma, sobre todo a nivel de hígado y pulmonar. ¿Okay? Y dentro de la ocupacional, por supuesto, todas las personas que trabajen en industrias donde se trabajen con productos químicos de diferentes, metalúrgica, ¿okay? Desinfectantes, todo eso son factores externos que inciden, y que si en el tiempo la persona tiene muchos años trabajando en esas empresas y no ha tenido los cuidados suficientes, pues lo hace mucho más susceptible que una persona que no trabaje con esos productos, ¿verdad? Hablamos de la radiación, los rayos ultravioletas, los rayos X, y ahora los microorganismos. Yo creo que de los microorganismos hablé de las bacterias, ¿cierto? Todos estos factores externos, que son las bacterias, los virus y los hongos, de alguna u otra manera pueden influir para que se produzca una sinergia con otros factores y prolifere o se haga más sensible la persona al desarrollar el carcinoma. Por ejemplo, las bacterias, ¿no? Hablamos de la bacteria del treponema, ¿verdad? Válido, y lo mismo en neuroplasia, aquí también lo mencionamos, no voy a hablar si ya lo dije. Pero les quería mencionar las bacterias, que también las mencioné en su momento, pero profundizar un poquito más, las bacterias de la cavidad oral, que están en cavidad oral. Entonces, cuando hay mala higiene, cuando esas bacterias, ¿verdad?, proliferan en demasía, esto hace que la persona desarrolle lesiones como caries o enfermedad periodontal en diferentes grados, ¿verdad? Entonces ahí lo que sucede es que la microbiota normal cambia a bacterias complejas. Normalmente las bacterias son aerobias, o sea, están en la superficie y necesitan del oxígeno para vivir, pero esas bacterias, cuando aumentan esas infecciones, se convierten en bacterias anaerobias, es decir, que van a estar más profundas y no necesitan del oxígeno, y tienen la capacidad de penetrar a través de las ligas, o sea, del vaso sanguíneo, y llegar a sitios distantes. Entonces se consiguen como por ejemplo los fusobacterios o la gingivalis, ¿verdad? La porfiromonas gingivalis se ha conseguido en el tracto digestivo, porque si ella es una bacteria que debe estar en la boca, entonces su estructura molecular cambia y se transforma en una bacteria anaerobia, y ya tiene la capacidad de introducirse en nuestro cuerpo, y eso va a generar cambios a nivel gastrointestinal no normales, porque el intestino no está preparado para recibir ese tipo de bacterias, porque no es un microbiota normal. Entonces comienza a darse cambios gastrointestinales, bajan las bacterias que son normales en la parte gástrica, y eso favorece a que cambie la microbiota intestinal también, y quizás se produzcan citocinas, enzimas, proteínas liberadas por las bacterias, que hacen más sensible la zona para que se desarrollen lesiones, desde lesiones sencillas gastrointestinales como úlceras, inflamación del colon, hasta llegar entonces inclusive a debilitar el epitelio del intestino y hacerlo más sensible a que se desarrolle una lesión. Entonces, igual como ya se ha hablado de eso, también pasa de la misma manera, desde el intestino hacia la boca hay intercambio de bacterias. Entonces eso puede hacer más susceptible a la persona a que en algún momento se desarrolle. Entonces, si no tenemos una mala higiene, tenemos un alto índice de caries, tenemos enfermedad periodontal, y aparte de eso fumamos, bebemos, y además, ¿verdad?, le sumamos otro factor, que es otro hábito diferente, o tenemos bordes. Si tenemos caries, seguramente tenemos dientes fracturados, y seguramente no le paramos, y
podemos tener bordes cortantes. Entonces empiecen a sumar los factores. ¿Okay? Por eso es que el cáncer es multifactorial. No es un solo factor, es la sumatoria de varios factores. Y tiene que haber mínimo 3 aberraciones genéticas, es decir, cambios en el gen, para que haya una proyección fenotípica, es decir, haya un cambio en el fenotipo de la persona o en la característica de la persona para desarrollar la lesión maligna, ¿no? Entonces, por eso es multifactorial. Muchísimas fallas en leucoplasia. No he corrigido los exámenes, pero yo en la sección desde la mañana, yo hice interrogatorio y las fallas donde más estuvieron, por supuesto, líquen plano, que eso como que se lo leyeron así, abuelo de pájaro, y ni le prestaron atención, son las causas de la leucoplasia, porque fíjense todo el contenido de cada uno de los factores etiológicos. Y si nosotros no le prestamos atención a los factores etiológicos, ¿cómo vamos a tratar un cáncer o una leucoplasia si no sabemos lo que lo produce? Lo primero que tenemos que hacer en el tratamiento es eliminar la causa, eliminar el estímulo. Al eliminarlo, el tejido responde de una manera. Algunos no podrán, unos no tienen regresión, pero otros sí tienen regresión. Entonces, lo primero que hacemos es disminuir lo que es el estímulo. Y ya luego se va tratando de manera de acorde al tamaño, a la profundidad, al avance de la lesión. Igual sucede en los secuelas. Entonces, para el examen, necesito que se estudien los factores etiológicos, porque se los voy a preguntar de diferentes puntos de vista, ¿ok? Y no le voy a preguntar nombre de 3 factores etiológicos, no. Explique cómo el cigarrillo puede inducir una lesión maligna. Eso se lo dije yo. Porque no hay si tabaco, alcohol, tal, y eso ni siquiera lo pusieron. No puede ser. Porque bastante que habla uno, ¿no? O sea, la idea es que ustedes entiendan el por qué la patogenia, qué pasa. Entonces, ¿qué les toca a ustedes con su leer, investigar? Sí es difícil, pero por eso estoy yo aquí. Porque les facilito el aprendizaje, el conocimiento. Pero si no quieren una clase, váyanse al libro para que ustedes vean. Les doy la clase por vista y se van al libro para que ustedes vean. Y empieza a hablar y esto y lo otro, ahí el gen y la LCD1, el TH1, HL2, LL y tal. Es difícil, no es fácil, pero es dedicación y amor. Ajá. De los virus hablamos. De los virus oncogénicos. Hablamos, ¿verdad? Del VPH en la clase pasada, ¿sí? Lo que voy a como que a resumir. Los virus son virus, hay virus oncogénicos, es decir, que tienen afinidad a producir cambios en el núcleo, porque tienen la capacidad de entrar a la célula y unirse al material genético de la célula huésped. Es decir, el virus entra y cambia la información genética y hace a la célula, ¿verdad?, una célula propensa a no obedecer el mecanismo de regulación celular, o sea, de proliferación celular. Entonces, esas células son susceptibles a ir ante un factor externo, multiplicarse más rápido, y por eso entonces ese virus se llama oncogénico. Tiene la capacidad de cambiar la información genética de la célula. Uno de los más hablados, el virus de VPH, lo hablamos en la clase pasada, ¿sí o no? Y que del virus de VPH, y veremos una clase de VPH, hay ¿cuántas familias leíste la última vez que leíste? Más de cuántas, de 200, ¿no? Y eso está en constante, o sea, si leemos quizás en una semana un número, ya para la próxima semana hay otros trabajos, de hecho, de otras investigaciones o de otros países, donde aumenta. ¿Por qué? Porque eso está en constante. Entonces, hay más de 200 tipos de virus de VPH. Lo que es que ellos se han disgregado o discriminado entre los de bajo potencial oncogénico y bajo potencial alto potencial y bajo potencial oncogénico.
de los altos potencial oncogénico, que es lo que nos interesa en el carcinoma cerebral escamosa, los más estudiados es el BPH16, el 18 y el 33, pero hay una lista de más de 10, 15, quizás 20, que son de alto potencial oncogénico. En el carcinoma de cavidad oral y de orofaringe, en las últimas décadas, de verdad, que la infección por el BPH ha aumentado y se ha asociado, por supuesto, con el desarrollo de carcinoma de cervix escamoso. Entonces, en cavidad oral, aunque el porcentaje es bajo, porque es aproximadamente, no sé, menos del 10%, en un paciente que tenga lesiones a repetición provocadas por el virus BPH, como veremos en la unidad 5, ¿verdad? Ahí hay 4 veces más riesgo de desarrollar carcinoma oral que una persona que no tenga lesiones de BPH en la cavidad oral. Pero en la orofaringe, personas que tienen lesiones en la orofaringe, llámese paladar blando, pilares amigdalinos, la base de la lengua, incluyendo las amígdalas linguales y la pared posterior de la faringe. Esa es la zona orofaringe. Si la persona tiene infecciones a repetición en esa zona provocadas por el BPH, tiene 22 veces más probabilidades de desarrollar un carcinoma de células escamosas que una persona que no tenga lesiones inducidas por BPH. Entonces, fíjense, es bastante importante, bastante significativo los estudios del BPH, no lo podemos olvidar. Y quizás el carcinoma de orofaringe, como lo vamos a ver ahora, es uno de los más agresivos. ¿Okay? Entonces, y allí habla mucho, cuando vayan al libro, van a ver por qué en la zona posterior de la pared oral, o sea, los pilares amigdalinos, por la estructura de las amígdalas, las criptas amigdalinas, el hecho de que sea irregular y haya profundidades en la superficie, y esas profundidades se acumulan las bacterias y son difíciles de eliminar. ¿Okay? Son difíciles de eliminar. Entonces, por eso quizás es una zona bastante susceptible a que haya el desarrollo de ellos. ¿Okay? Y con respecto a los hongos, hablamos de la cándida. ¿Se acuerdan? La candidiasis clásica. Eso ya lo vimos. Después tenemos los factores extrínsecos, los microorganismos, ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos. Y ahora vienen los otros intrínsecos, que son todos estos factores. Yo creo que de estos nombres, de la deficiencia vitamínica y eso, ¿no? Ok. Entonces, fíjense, dentro de los factores, o continuando con los factores intrínsecos ahora, tenemos las deficiencias nutricionales. Las deficiencias nutricionales son inversamente proporcionales al desarrollo del carcinoma de células escamosas. ¿Qué quiere decir eso? Mientras menos nutrientes yo tengo en mi cuerpo, más susceptible me hago a desarrollar una lesión maligna. ¿Por qué? Por ejemplo, vitaminas, minerales, como, ¿verdad? En primer lugar, aquí tenemos el hierro. El hierro es un mineral sumamente importante y necesario para la oxigenación de nuestros tejidos, ¿verdad? Porque es la manera como se transporta la hemoglobina y nos oxigena las células. Entonces, cuando hay deficiencia de hierro de manera crónica y severa, por ejemplo, con tipos de anemia como en el síndrome de Plummer-Vinson o en la enfermedad de Bardet-Shop, que son tipos de anemia crónicas por deficiencia de hierro, en esas personas se produce mucho o son muy susceptibles a desarrollar carcinoma en las vías digestivas superiores, ¿ok? Es decir, lo que es la hipofaringe, el esófago. ¿Por qué? Porque el hierro es sumamente importante para mantener el epitelio funcionando adecuadamente. Si hay deficiencia de hierro, las células del epitelio de la hipofaringe y del esófago se debilitan porque no tiene suficiente oxígeno.
Y si se debilitan, si no hay una inmunorregulación o no están funcionando bien, hace más susceptible al que el paciente desarrolle un carcinoma de células escamosas a ese nivel, en pacientes que tienen deficiencia de hierro. Entonces, que el hierro es indispensable para la oxidación de nuestro tejido, porque de esa manera se transporta la hemoglobina, pero también se disminuye el epitelio en esta parte, porque es sumamente importante para mantener el funcionamiento del epitelio como tal, o sea, para que las células no se atrofien. Si no hay oxígeno, las células no funcionan, ¿verdad? Se atrofian, que es un cambio adaptativo, y luego se hace su ciclo. Igual, por ejemplo, la vitamina A es un regulador del grosor de la piel y de la mucosa. Cuando ella se activa cuando ya, por ejemplo, no tiene que haber más engrosamiento del epitelio y de la mucosa, que siempre nos estamos descamando, ¿verdad? Dice, no, las células muertas, ¿por qué? Las células van cambiando. La vitamina A es un regulador. Si hay deficiencia de vitamina A, no hay quien pare la proliferación celular y, por supuesto, hace más propenso a que se produzca una hiperkeratosis en diferentes zonas de la cavidad oral. Y, por supuesto, recuerden que viene lo que es la leucoplasia, y dentro de la leucoplasia la displasia, la anaplasia y luego el carcinoma de células escamosas. Pero la deficiencia de vitamina A hace que haya o favorece una hiperkeratosis en la zona y se van generando los cambios que ya sabemos cómo comienzan, que son las placas leucoclásicas. ¿Okay? Van relacionando lo que ya estudiaron con el carcinoma de células escamosas. Por supuesto, el retinol, betacaroteno en ciertos alimentos, inversamente proporcional. Mientras menos retinol, menos betacaroteno consumamos, entonces nos van a hacer más susceptibles a desarrollar el carcinoma de células escamosas. Por supuesto, todas las vitaminas que están en las frutas y en los vegetales, vitamina C, vitamina E, ácido fólico, flavonoides, fibra, licopeno, fitoesterol, son elementos que se consiguen en las frutas, en las legumbres, o sea, en las verduras, y son igual, inversamente proporcionales. Mientras menos frutas, mientras menos fibras y vitaminas tengamos, más propensos somos a desarrollar cualquier lesión maligna en cualquier parte del cuerpo. Obvio que estamos hablando de cabeza y cuello, entonces nuestra cavidad oral no escapa de esto. Entonces debemos, pues, recomendar a nuestros pacientes una dieta balanceada. Por eso también se habla de eso en la historia clínica, que les recomienda a todo el paciente. Tiene que tener, ¿verdad?, la adecuada técnica de cepillado, el uso adecuado del hilo dental, una dieta balanceada, las visitas periódicas al odontólogo. Eso es lo que ustedes colocan en la historia, ¿verdad?, en las recomendaciones. Precisamente por eso, porque todas estas vitaminas nos ayudan a que el ciclo celular sea normal, a que haya un funcionamiento normal de la célula, una proliferación normal de la célula y un grosor adecuado de acuerdo a las condiciones de cada piel y de cada mucosa de cada persona. ¿Okay? Entonces debemos tomarlo en consideración. Yo debía haberlo puesto más grande, quedaron como muy chiquitas. La inmunosupresión. Un ejemplo de inmunosupresión más conocido por ustedes. VIH. Cuando vean la clase de VIH se van a dar cuenta de todo lo que el paciente puede llegar a desarrollar. Cuando hay una inmunodeficiencia, es decir, no hay inmunovigilancia natural, el organismo no puede defenderse. Recordemos que en nuestro sistema inmune tenemos células naturales que actúan en la inmunidad natural, es decir, no necesitan de un estímulo, de un antígeno para activar las células T, las células B que se forman los anticuerpos. No, tenemos la inmunidad natural. Lo primero es la piel y las mucosas, que es lo que nos protege. Y luego, dentro de las células tenemos las natural killer, las NK, que son células que tienen la capacidad de destruir con sus enzimas las células tumorales. Entonces, si hay una inmunosupresión, obviamente esa parte
va a ser más propenso a los pacientes a que desarrollen, ¿verdad? A que esas células tumorales que se están desarrollando sigan proliferando. Otra inmunosupresión, habíamos en el HIV, verán en su momento que son muy propensos a desarrollar lesiones malignas tipo carcinoma de células escamosas a nivel oral, el sarcoma de Kaposi, que es una lesión maligna de origen vascular, y lo veremos en sí, cuando vean el ciclo, ¿ok? Otra inmunosupresión, cuando hablamos de la deficiencia de hierro, en esa anemia, en la enfermedad del primer viso, donde hay deficiencia de hierro, hay inmunosupresión también. Pacientes sometidos a quimioterapia o que van a ser trasplantados, reciben una quimioterapia muy fuerte y allí quedan en cero. Ahí no hay células blancas, ahí no hay glóbulos rojos, ahí no hay plaquetas, no hay defensa, no hay neutrófilos, entonces quedan en cero. Y esos pacientes, por supuesto, inmunosuprimidos, son muy sensibles a que cualquier factor externo que incida sobre él, es decir, un paciente inmunosuprimido por una quimioterapia, obviamente no puede estar fumando, no puede estar bebiendo. Les cuento de mi hermano, que en paz descanse, él le dio un linfoma del aparato gastrointestinal, y eso le salían úlceras por toda la parte desde la boca cuando comenzó hasta la parte de abajo, hasta la boca. O sea, eso fue horrible. Y él le dieron su quimio de emergencia, y luego que tuvo esa quimio de emergencia, él se estimuló la médula ósea y surgieron células aparentemente normales, y él las congelaron y luego lo llevaron a hacer el trasplante de médula, ¿no? Cero alcohol, gracias a Dios no fumaba, ¿verdad? Pero los cambios en su vida fueron de 360 grados, o sea, a 1000. Y les puedo decir, las recomendaciones que le dimos nosotros, mi mamá, el odontólogo, yo soy odontólogo, y la esposa de él, que yo no sé si alguno la llegó a conocer, creo que la profesora Natalia, de anatomía, creo que no, ella se jubiló ya en la pandemia, que era la esposa, o sea, que es la esposa de él, o la viuda de él. Ok, protoncogenes, genes supresores de tumores. ¿Qué son los protoncogenes? Miren, nosotros tenemos en nuestro cuerpo genes, que es lo que nos da la información, es la información genética y es lo que es nuestro genoma, y es lo que se proyecta en nuestro fenotipo, que es lo que vemos, el color de los ojos, el pelo, tal. Tenemos cuando, por supuesto, nos unimos la mamá y el papá y creamos un nuevo ser, se unen genes diferentes, y en esa unión, por supuesto, se crean células con información genética que son muy sensibles, que son los protoncogenes. Estos protoncogenes son genes muy sensibles. Aquí tenemos uno de los más conocidos, el RAS-MYC, el gen receptor del factor de crecimiento epidermal. Eso está en el epitelio, en el epidermal, en la dermis y en la mucosa, ¿verdad? Y son muy sensibles a los cambios externos. ¿Cuáles son los cambios externos? Lo que hemos visto, los rayos ultravioletas, los productos químicos, todo lo que genera esos cancerígenos extrínsecos que nosotros vimos. Entonces, cuando esos factores externos inciden en los protoncogenes, ellos se transforman en oncogenes activos. Y al transformarse en oncogenes activos, ¿qué pasa? Cambia la información genética de la célula. Y la célula se hace más sensible o propensa a la multiplicación incoordinada de ella. Lo mismo que hace el BPH, ¿ok? Lo mismo que hace el BPH. Entonces, se han conseguido en pacientes que fuman, que beben, que todos esos factores químicos que están en el cigarrillo, en el tabaco y en el alcohol, como el etanol, no producen o cambios como por ejemplo nitrosamida, ¿verdad? Glutaraldehído, que son cancerígenos. ¿Y qué hacen? Ellos inciden en los protoncogenes para que se transformen
en oncogenes activos. Y ya al decir oncogenes activos, pregunta de examen. Fíjense lo que les voy a preguntar en el examen de cáncer. ¿Qué función cumplen los oncogenes activos? Favorecen, oigan, que no es difícil, favorecen el crecimiento incontrolado de la célula. Si hay un crecimiento incontrolado, va a haber una lesión maligna. Más nada, eso es difícil. No es lo que quiero que entiendan, porque el gen activo incide sobre la regulación y multiplicación celular. ¿Ok? Eso es lo que ustedes cuando estudien algo tienen que entender, la patogenia de la cosa. Está fácil, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Está fácil. Es que eso es lo que pasa, es que hay una multiplicación, eso es el concepto de neoplasia, una multiplicación incoordinada de la célula. ¿Y quién lo hace? Factores químicos, la incidencia, la sumatoria de 3 factores al mismo tiempo que cambia el genoma y hace que la célula multiplique incoordinadamente. Ya, eso es lo que hay que entender, sin enredarse mucho, obviamente. Así de fácil, pero fíjense todo lo que hay que estudiar o todo lo que se ha estudiado para llegar a eso. Y ya se saben, dependiendo de estudios genéticos, cuáles son los más susceptibles para que suceda eso, ¿no? Entonces, es importante. Los genes supresores de tumores. El nombre se los dice. Son genes que tienen la capacidad de cuando entre una célula tumoral, suprimirla, destruirla, aniquilarla y ya. Pero son muy sensibles a estímulos externos que los inactivan. Y hablé del virus, del VPH. Hablé del ARN del virus VPH. Produce 2 enzimas, que es la E6 y la E7, y la E6 incide sobre el TP53 y la E7 sobre el TRB y los aniquila. Lo que tienen es que entender que al aniquilarlo, destruirlo, inactivarlo, ya no cumplen su función. Entonces no van a suprimir, no van a suprimir nada, porque no tienen la capacidad. Entonces, el tejido se hace más sensible a desarrollar un carcinoma de célula. ¿Está claro? Ok. Y hay otros, muchos más. Estos son los más conocidos de los genes supresores de tumores. Y finalmente el trauma crónico de irritación, que a pesar de que no está 100% dicho de que sí, el borde constante de un diente me va a generar un cáncer, porque se supone que si eso se hace, te genera dolor, el paciente no aguanta el dolor y va al odontólogo y se detecta a tiempo. Lo máximo que pudiésemos conseguir es una queratosis friccional, es decir, un cambio en el epitelio por la fricción. Pero no hay que subestimarlo, porque si el paciente no le para y le da rienda suelta y además fuma y además bebe y come caliente y come picante y se pone chimón y se pone y inhala y narguiles y de todo al mismo tiempo, imagínense ustedes, obviamente será un paciente más sensible o más susceptible en comparación con una persona. ¿Okay? Y con el VPH lo que ha sufrido mucho es, por supuesto, lo que tenemos que controlar, que están en la etapa de la juventud, por supuesto, la parte de contacto sexual, ¿okay? Que ha aumentado el cambio, el número de parejas en poco tiempo. Entonces en 10 años tienen más de 10 parejas, o sea, una pareja por año. Entonces ese cambio o esa promiscuidad, el aumento de las prácticas sexuales del sexo oral, lo veremos en herpes, lo veremos en VPH en el medio 5. Por eso es que en las últimas décadas ha aumentado tanto. ¿Okay? Entonces hay que tener control porque el VPH está en el ambiente. Mala suerte que te pegaron el de alto potencial oncogénico, que no tienen los mecanismos sistémicos para defender. Entonces, eso tiene que ver con, por eso es que ha aumentado la incidencia. Entonces, el trauma o la irritación está relacionada con
trauma, valga la redundancia, constante en el tiempo, por mucho tiempo, crónico, que la persona no acude, pero no es lo que normalmente vamos a ver un carcinoma de célula escamosa producido por un trauma. Tiene que haber la sumatoria de varios factores al mismo tiempo que la hacen a esa persona más susceptible. ¿Está claro? ¿Sí? Ok, ¿qué hora es? ¿Qué? 1:50. La clase hasta las 2:30. 2:30, ok. Vamos ahora con las características clínicas y ahora sí vamos a ver fotos y vamos a ver cosas del cáncer, ¿verdad? Con respecto a la edad, lo mencionamos, es más propenso en pacientes mayores de 55 años del sexo masculino y la prevalencia aumenta con la edad. Mientras aumentamos la edad, el hombre es más propenso a que desarrolle el carcinoma de célula escamosa, obviamente relacionado con los factores genéticos. ¿Okay? Tenemos que la sintomatología, hay un mito que dice que al inicio el cáncer no duele, pero eso depende de la cercanía al paquete vasculonervioso, porque si hay presión en la parte nerviosa donde esté formándose la lesión maligna, obviamente puede doler desde un principio o a veces no duele. Entonces, eso varía. La tendencia a que muchos al principio no duelan, ¿okay? Es la tendencia, pero hay personas que sí le duelen. Y como vieron en la clase con la doctora Lidia, hay tumores malignos de glándulas salivales que duelen antes que aparezca el tumor. Lo dio ella. Le duele el paladar o le duele la lengua y le duele y no hay nada. Y de pronto aparece una lesión. Porque esa lesión, esas células malignas tienen afinidad por los nervios. Y luego es que, una vez que se establecen, es que comienzan a crecer y se manifiesta el tumor. Entonces, puede suceder eso. ¿Okay? Todo depende de si hay cercanía o no, si hay invasión o no de el paquete vasculonervioso. Con la localización del carcinoma de célula escamosa, vamos a ver desde el borde del mellón del labio hasta la orofaringe. Es decir, vamos a ver el carcinoma del labio, vamos a ver el carcinoma de lengua, el carcinoma del piso de boca, el carcinoma de encía y el carcinoma de la orofaringe. Y después, que no me da chance hoy, veremos también el carcinoma del seno maxilar y el carcinoma verrugoso. ¿Okay? Entonces, tenemos que en cuanto a la consistencia, los carcinomas de célula escamosa siempre son lesiones muy duras, firmes, pétreas. O sea, uno toca por donde se siente la dureza del tejido. ¿Okay? No es fluctuante, o sea, no es tipo quiste, no es firme como un fibroma, sino que es como duro. Eso lo vamos a ver en el ahí. Entonces, el aspecto, ahí apágame aquella luz. El aspecto de los carcinomas pueden tener un aspecto exofítico, es decir, es una lesión que sobresale de la superficie, una lesión elevada. Eso significa exofítico, que lo vemos que sobresale de la superficie. Y esa lesión exofítica puede variar. Miren, eso puede ser totalmente liso, puede tener varias nodulaciones, puede tener una úlcera en el centro, puede tener policromía, como vamos a ver un ejemplo ahora, puede tener una úlcera. O sea, eso va a variar. Pero exofítico es que sobresale de la superficie. Y el aspecto varía muchísimo. ¿Ok? Fíjense aquí hay varias lobulaciones, puede inclusive ser papilar y ser inclusive verrugoso, como lo que vimos allá en leucoplasia, ¿ok? Nodular o puede llegar a ser verrugoso. Entonces el aspecto en la superficie va a variar, pero siempre va a ser tener áreas duras, firmes, porque eso generalmente tiende a profundizarse o a fijarse a los planos profundos. Por el contrario, puede tener un aspecto endofítico, donde está la lesión por debajo de la superficie. Es como una invaginación, es como una úlcera lo que se va a presentar. Entonces, fíjense aquí cómo la lesión es literalmente una úlcera, y está fijada en los planos profundos. Y si yo toco el borde
de esa úlcera siempre es duro, es como un rollo, como un rollito de canela que luego lo envuelven así, es así, los bordes durados, pétreos, cuando yo lo toco. Puede ser una tipo leucoplasia, es decir, una placa blanca, literal, y yo tomo la biopsia y es un carcinoma de centro escamoso. Obvio que en el centro está ulcerado, fíjense, ¿no? Y vemos áreas de eritematosa. Pero comenzar como una plaquita blanca, simplemente. Entonces, miren lo importante que es. O puede ser, por el contrario, de tipo eritroplásico, surgir como de una placa roja o verse eritematosa, porque allí se ha perdido todo el eritema. De los dos, del eritroplásico y del leucoplásico, ¿cuál es el más peligroso? ¿El cuál? Eritroplásico, ¿verdad? Porque ya el epitelio no tiene la capacidad de formar queratina, o sea, ya perdió su funcionalidad, que su principal función es formar queratina. Y el primer cambio que da es la hiperkeratosis, pero ya cuando el tejido, o sea, no hay queratina, ya eso nos indica que se perdió la función y hay una total anaplasia, y por eso entonces el patólogo ve y él dice grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, porque ya grado 4 es que ya no tiene, ya es una célula inmadura, no tiene capacidad de nada, simplemente está ahí, punto. Entonces está teniendo un comportamiento anormal. Entonces también se puede presentar eritroplásico. Obviamente se puede presentar combinado, leucoeritroclásico o eritroleucoplásico, dependiendo del predominio. La que predomine más es el primer nombre que vamos a colocar. Si es leucoeritroclásico, predomina más lo blanco que lo rojo o viceversa. ¿Ok? Entonces, fíjense en los diferentes aspectos que pueden tener el carcinoma de células escamosas. Fíjense en el borde de la lengua, uno de los lugares más frecuentes, donde una lesión exofítica y presenta una úlcera. Entonces hay áreas leucoplásicas y eritroplásicas. Entonces, si ustedes tienen que describir esta lesión, tienen las 4 manifestaciones que puede tener. Exofítica, tiene una úlcera y tiene policromía porque tiene color blanco y tiene color rojo. Es decir, leucoeritroclásico o eritroleucoplásico. Fíjense el carcinoma del labio, que esto es muy raro. Esto cuando el paciente nunca fue a ninguna parte, se murió así, ¿verdad? Porque el carcinoma del lengua, como vamos a ver ahora, es de crecimiento muy lento. Entonces, fíjense los cambios que pueden generar, porque es destructivo. Las células proliferan muy rápido y erosionan, destruyen, literalmente se fijan a los planos profundos y deforman todo lo que está alrededor. Y son células que se desprenden con facilidad, y si se desprenden, viajan por el torrente sanguíneo, por el torrente linfático, y se fijan o crecen en un lugar alejado y me dan una meta. ¿Okay? Entonces, fíjense aquí que es una lesión exofítica, pero en el centro hay una úlcera, y si yo toco esto es como un rollo duro, una rosca, bordes indurados, pétreos, durísimo. Ahí. Son las diferentes presentaciones que puede tener. Y por supuesto, él tiene la capacidad de destruir el tejido blando, y en nuestro caso, que son por supuesto los maxilares, ¿verdad? Tienen la capacidad de destruir y erosionar el hueso, y que vamos a ver en el hueso, un hueso destruido, donde los bordes de la imagen hipodensa son irregulares, ¿verdad? Fíjense que no es una lesión definida, sino que es difusa. No hay límite, o sea, no podemos establecer el límite, la lesión llegó hasta aquí, ya aquí está normal, porque ella va penetrando y destruyendo. Vamos a ver dentro de los tipos de carcinoma, el carcinoma de encía y del lobo alveolar, y que me afecta o comienza en la encía, pero ello va a invadir el hueso y se me va a producir este cambio. Obviamente, lo que voy a ver clínicamente en este diente va a haber movilidad, no sé clínicamente si hay o no lesión, puede haber o no lesión. Muchas veces luego de la extracción es que se activa la célula tumoral y comienza a crecer la encía. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las imágenes hipodensas o radiolúcidas que veamos,
evaluar bien esos bordes, ¿verdad? Mientras mejor delimitado esté, más indicios de que una lesión benigna, ¿verdad? Mientras más irregular, indicios de una lesión, pues no muy buena, porque es destructiva. Eso es lo que vamos a ver imagenológicamente, destrucción del tejido. Esta es la primera parte de la clase. Ahora vamos por la segunda. Eso era lo que yo estaba tratando de hacer para darle la clase, pero no me pasaba. Continuando entonces con los tipos de carcinoma, dijimos que la localización iban a ser desde el borde del mellón del labio hasta la oropelvis. Entonces vamos a ver diferentes tipos de carcinoma de células escamosas. El carcinoma de células escamosas del labio, tenemos que generalmente el carcinoma está relacionado en cuanto a su etiología, es uno de los quizás menos frecuentes, está relacionado con los rayos ultravioletas, ¿verdad? O sea, los rayos ultravioletas, cuando hablé de los rayos ultravioletas dije pacientes masculinos de tez blanca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son pacientes que son susceptibles porque no tienen tanta protección que les genera la melanina, quizás los pacientes que son más morenitos, ¿verdad? Entonces los más propensos son hombres de 55 años en adelante, 50-55 años en adelante, de tez blanca, expuestos a las rayos ultravioletas, es decir, personas que trabajan constantemente al aire libre, los boneros, los que trabajan, los pescadores, los que trabajan sin ningún tipo de protección, bien sea física, con una gorra, con un sombrero o inclusive con un protector solar a nivel de los labios, los hacen más susceptibles. Y también está relacionando con el uso del cigarrillo en la zona, o de la pipa, en la zona donde se coloque el cigarrillo y la pipa. Y allí, en esa zona, va a surgir la lesión del carcinoma de células escamosas. ¿Okay? Entonces, le dije la edad, le dije el sexo, le dije que la tendencia es a personas generalmente muy blancas que no utilizan el protector solar. La localización es en el borde del mellón del labio, el más expuesto es el labio inferior, ¿verdad? En la mayoría de los casos, el labio inferior, en la zona donde coloca el cigarrillo o donde incida más los rayos, ¿verdad? Y el aspecto clínico característico va a ser una úlcera. Una úlcera, una lesión endofítica, una úlcera que comienza como una zona de descamación y luego se va profundizando hasta que se hace la úlcera. Y recuerden que la úlcera siempre va a haber exudado fibrino purulento, entonces va a haber exudado fibrino purulento y luego eso se deseca y se forma una costra. Entonces el paciente va a empezar a ver ese cambio allí, va a tener esa costra y se va a ir quitando la costra y le sale la costra y se la vuelve a quitar, se la vuelve a salir, se la vuelve, o sea, como empieza a jugar con la úlcera, pues, pues se refiere en los estudios que cuando el paciente llega a ser evaluado, ya han pasado de 12 a 16 meses con la úlcera en la boca. Una úlcera que dure más de un mes, hay que biopsiar. No podemos dejar que una úlcera dure tanto tiempo, ¿ok? De una vez evaluar y decir al paciente, vamos a tomar una visión, vamos a quitar esa úlcera a ver qué es lo que está sucediendo. Pero en este caso, como un carcinoma de crecimiento lento, o sea, pueden pasar inclusive hasta 2 años para que progrese significativamente la lesión porque es de crecimiento lento. Pero depende, por supuesto, del paciente, del comportamiento del paciente, si el paciente se quita o no la costra, si el paciente sigue fumando o no, si el paciente no usa el protector solar. Entonces eso va a ir creciendo. Entonces yo puedo ver una úlcera y cuando yo toco la úlcera es un borde ligeramente elevado y duro, pétreo, lo que yo les digo, con borde indurado, La sintomatología, como les digo, o sea, inicialmente estaba el mito que era asintomático, depende del paciente, depende si hay compresión o no del paquete nervioso, ¿ok? De crecimiento lento, la localización ya la vimos. La consistencia,
por supuesto en el centro, como una úlcera primero es un exudado purulento y la consistencia es blanda, pero cuando se deseca y se forma la costra es la consistencia de costra, porque es desecado, seco, ¿no? Y no es que va a estar supurando por ahí ni nada, sino que eso se forma y la costra se la quita, se ve el exudado y luego se vuelve a desecar y formarse la. Con respecto a la metástasis y el carcinoma, el índice de metástasis es muy bajo, es un carcinoma que gracias a Dios no da metástasis en etapas tempranas, o sea que tiene que pasar mucho tiempo para que pueda haber invasión, y generalmente la invasión del carcinoma del labio es a través hacia la zona del mentón, ¿okay? Atraviesa los vasos e inclusive puede invadir las terminaciones nerviosas y llegar a la zona del mentón y puede haber expansión hacia la zona del mentón, ¿okay? Pero eso es muy raro, así las fotos que vimos tan grave que ya lo vamos a volver a ver, ¿okay? Tenemos que en cuanto al tratamiento, fíjense como los diferentes cambios que pueden surgir. Puede haber esa úlcera tan sencillita y luego ir aumentando de tamaño y transformándose en una lesión exofítica. Fíjense que ya hay un sobrecrecimiento importante, y si yo lo toco esto está duro y siempre va a haber una úlcera en la superficie, ¿ok? Y situaciones como esta tan grave que el paciente, imagínense ustedes, si en 2 años puede permanecer 2 años con esa costra de ese tamaño, ¿cuántos tiempo habrá pasado para que esto haya llegado a extenderse de esa manera? ¿Ok? Y por supuesto hay cambios en la piel del labio. Fíjense aquí ya hay atrofia total, hay eritroplasia, es decir, que ya el funcionamiento de esa célula, el grado de malignidad de ese carcinoma es muy avanzado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el carcinoma de labio? Obviamente, aquí no está si la lesión es pequeña, lo que tenemos que hacer es la extirpación quirúrgica. Generalmente, en esta situación, la extirpación quirúrgica, el patólogo dice, no hay invasión hacia los planos profundos. Eso lo determina el patólogo. ¿Hay o no invasión? Si hay invasión, hay que remitir el paciente al oncólogo. El oncólogo tomará la decisión. Y en oncología, dependiendo de la presencia o no de metástasis, dependiendo de la extensión de la lesión, tomará la decisión si hacer la extirpación quirúrgica y darle radiación o combinar radioterapia con quimioterapia. Y eso tiene que ver con la presencia o no de ganglios linfáticos de invasión o metástasis a la primera zona de invasión en cabeza y cuello, que son los ganglios linfáticos. Entonces, eso lo decide el oncólogo. Y para eso se hace un estudio de ganglios, se determina si hay aumento de volumen o no, y se hacen diferentes estudios para detectar si hay tumoraciones en otras zonas del cuerpo, y dependiendo de eso se toma la decisión si es radio, si es la quirúrgica sola, o si es quirúrgica con radioterapia, o si es quirúrgica más radioterapia y quimioterapia. Depende de la extensión de la lesión o de la gravedad, ¿okay? Pero eso es el tratamiento. Todo hay que tomar una biopsia para saber lo que es, porque no sabemos con los ojitos qué es. El pronóstico generalmente tiene un buen pronóstico este cáncer, es decir, que cuando se detecta a tiempo se hace la cirugía y se hace la radioterapia, y de verdad el índice de mortalidad por él es muy bajo, tiene muy buen pronóstico, el carcinoma de labio, siempre y cuando eliminemos los factores, ¿verdad? Después tenemos el carcinoma de lengua. El carcinoma de lengua es el más frecuente o el más común de todos los carcinomas que nosotros vamos a ver. El más frecuente es el carcinoma de lengua. Y tenemos que está relacionado en su etiología con el cigarrillo, con el tabaco
con la irritación o trauma al mismo tiempo y también con el virus del VPH. Entonces son los 4 factores etiológicos y yo pondría de último el trauma y la oclusión y pondría de primero el tabaco, el alcohol, el VPH y el trauma y la irritación constante. ¿Okay? Tenemos que la edad y el sexo igual que la generalidad, es decir, es más frecuente en el sexo masculino y con la tendencia siempre a ser pacientes mayores de los 50 años. Por ahí la literatura refiere que, como que la edad está bajando un poquito más, ¿verdad? Sobre todo por la relación con el VPH, lo que les había dicho de la promiscuidad, o sea, del aspecto sexual, ¿no? Que en los jóvenes ahorita hay como un desenfreno y entonces eso hace que haya más contaminación con VPH y el VPH está muy relacionado con el desarrollo de esta infección. ¿Okay? Pero bueno, en las generalidades todavía sigue siendo la edad más propensa en pacientes mayores de 50 años del sexo masculino. La localización en la lengua, pero la lengua tiene varias zonas, ¿verdad? Entonces la primera localización más frecuente es en el borde lateral posterior de la lengua. 2/3 de los pacientes la lesión aparece en el borde lateral y posterior de la lengua. ¿Okay? El 20% aparece en el borde anterior y lateral y en la cara ventral de la lengua y solo el 4% en la cara dorsal de la lengua. Pero lo más frecuente en el borde posterior de la lengua. Entonces ustedes cuando hagan el estudio o el examen físico de la lengua tienen que sacar la lengua, decirle al paciente que saque la lengua y con una gasa ustedes estirarla y meter el dedo índice y palpar en la base de la lengua y el piso boca por acá para ver si existe alguna zona indurada, alguna leucoplasia, alguna eritroplasia o alguna úlcera o aumento de volumen en esa zona. ¿Okay? Y sobre todo cuando yo no puedo mover la lengua, cuando la lengua no se puede mover mucho y está relacionada con una lesión, eso es que puede haber cambios importantes porque la malignidad se fija a los planos propios. El aspecto clínico. El aspecto clínico y la sintomatología, como les digo, unas que sí, otras que no, dependen del paciente. Y el aspecto, cualquiera de los mencionados, ya lo vamos a ver. Entonces, fíjense, aquí es una lesión sobreelevada que presenta como un nódulo y quizás en ese nódulo hay como unas pequeñas pápulas, o sea, hay como nódulos y pápulas en esa lesión, ¿verdad? Ya vamos a ver el tratamiento. Les quiero mostrar otra presentación. Fíjense aquí están todas las manifestaciones clínicas que puede presentarse. Una lesión exofítica que presenta una úlcera en su superficie y allá hay una policromía pero bárbara. Entonces allí ¿qué pasa? Fíjense, hay áreas eritematosas, hay áreas leucoplásicas, hay áreas amarillas, hay áreas negras. Las áreas negras es necrosis, el tejido se murió. Aunque quizá la amarilla por ahí un aspecto como de exudado purulento, pueden haber áreas de epitelio por ahí, pero prevalece en la atrofia o la anaplasia que uno se va imaginando cuando ve el color, ya no es ni epitelio y todas las células están desorganizadas. Entonces puede tener obviamente este aspecto, imagínense ustedes el pronóstico de esa lesión, ¿no? Allí puede haber, fíjense, la presentación de esta lesión, que es una lesión exofítica, que da el aspecto verrugoso, tiene una superficie irregular con proyecciones blanquecinas, da el aspecto verrugoso y por supuesto yo lo tomo y eso es. Este caso es la doctora Sandra. Si no toman foto, se los agradecería mejor porque ese caso es de ella. Entonces fíjense cómo ella delimita la lesión y comienza a hacer la exéresis de ella como la biopsia y ese paciente se toma la lesión, lo que se pueda, si son muy grandes no se puede extraer, se hace solo
biopsia incisional y, por supuesto, todo el procedimiento, toda la extensión de la lesión, se lleva, se hace todo eso y luego se envía al patólogo. Y finalmente, en esos pacientes, la metástasis es bastante importante, o sea, puede dar metástasis muy rápido, muy fácil, y a veces cuando ya en esas situaciones ya hay invasión del lugar linfático, entonces hay que hacer el vaciamiento de la cadena ganglionar. Y si lateral, es decir, de un solo lado o bilateral, dependiendo de la extensión, la lesión avanza al fondo de la lengua y luego se van por vía linfática los ganglios crecen y se hace lo que es la estadificación tumoral, que es la presencia del tumor, la presencia de nódulos linfáticos y la presencia de metástasis local y a distancia. Eso lo hace el patólogo, el estudio patólogo, que es para saber qué tipo de tratamiento va a llevar el paciente. Entonces ahí se hizo una biopsia primero incisional y luego se hizo la operación completa donde se quitó la hernia, se le hizo la eliminación de la mitad de la lengua, ¿verdad? O parte de ella, y luego al paciente le tuvieron que quitar la cadena ganglionar porque había ganglio. ¿Okay? Y por supuesto después de eso tiene que hacer radio y tiene no sé cuántas sesiones, depende del tipo de cáncer, puede ser de 15, 20 o 25 radiaciones, sesiones de radio, y a veces deben parar y luego seguir otra terapia, y con la quimio igual. 19 quimio con una semana de descanso, eso depende del grado de invasión de los tumores. ¿Qué hora es? 9:20. Es hasta las 2:20, hasta las 2:30. 4:30. Ok, y el del piso de boca es cortico, que hasta aquí me da chance de llevar. Él representa de todo como el 35% de todos los carcinomas intraorales que pueden haber. ¿Ok? Tenemos que el carcinoma de piso de boca generalmente surge de una lesión leucoplásica o eritroplásica previa, o sea que antes de que se desarrolle el carcinoma, ese no es como se piso de boca previamente, fue una leucoplasia o una eritroplasia. Dios me proteja mi carro que está ahí. ¿Ah? Bueno. Pero le llegaron un foro de verdecito. ¿Verdad? Entonces, aquí está entonces relacionado con la leucoplasia y la eritroplasia, con los factores etiológicos que en su momento se habló de leucoplasia y eritroplasia en piso de boca. Recuerden esos factores que inciden en esa zona, el hábito que tenga la persona de desarrollarlo, ¿no? Algún hábito que tenga la persona de desarrollarlo. Por importante también puede ser, yo tengo una paciente que de verdad que la señora, o sea, el factor etiológico como tal, ella no fumaba, ella no, por supuesto no tomaba, y cuando fue a la consulta, ella no tenía del lado, cuando yo le detecté la plaquita blanca, ella no tenía borde cortante de ese lado, sino del otro lado. Y ella tenía una placa blanca pequeñita, o sea, medía como de 3 por 3 centímetros, 3 por 3 milímetros, o sea, algo no hay tirada, 5 por 5 milímetros, porque sí, o sea, sí la detecté. Y cuando ella fue fue a un cirujano, le tomaron la biopsia y resultó ser un cáncer. Y bueno, hasta ahora, gracias a Dios, está bien, o sea, no ha habido más cambios y ella tiene su control y está bien. Pero yo se la vi y le dije, tienes que ir a quitarte eso. Y bueno, lamentablemente fue así, pero entonces el factor etiológico está relacionado con la leucoplasia o la eritroplasia, porque tienden a surgir por evolución de una leucoplasia preexistente. Tenemos que el aspecto clínico, obviamente, será como la placa que surge
hombre o el de la mujer, la mujer generalmente la edad tiende a ser una década más joven que la del sexo masculino. ¿Se entiende eso? ¿Ok? Mientras más tiempo pase. Bueno, entonces, si yo comparo un hombre y una mujer, ¿verdad? Y tienen los dos un cáncer de piso de boca, el hombre va a ser 10 veces mayor que la edad de la mujer. Entonces, es el único que es más frecuente en la mujer y que la edad de la mujer es una década más joven que la del hombre. ¿Se entiende, no? Pregunta de examen. Porque yo pongo un caso clínico y no pongo la localización, obvio, porque los cánceres tienen el nombre de la localización, ¿verdad? Pero coloco un aspecto, ¿cierto? Puedo colocarle, puedo colocarle lesión, una blanquecina, lesión blanquecina que surge, o carcinoma que surge de una lesión leucoplásica eritroclásica en una mujer que es 10 años, no sé, más joven que el hombre. Ya, carcinoma de células escamosas del piso de boca. Todo eso. Ustedes le saben que es en pareja, ¿no? ¿Ah? Ustedes le saben que es en pareja. ¿Qué? El examen es de los que es en pareja. Nada que ver. Nada que ver. Entonces, así tienen que escribir carcinoma de células escamosas de labios, carcinoma de células escamosas de lengua. Sí. No sea de lengua, no, está completo, porque yo bastante que lo repetí y la saliva se me gastó hablando, ¿verdad? Entonces usted tiene que escribir, se tiene que cansar de escribir. Entonces la edad, el sexo, la localización, el aspecto clínico surge, como ya dijimos, de una placa en el piso de la boca, puede ser eritroclásica, puede ser leucoplásica, fíjense, ya es bastante agresivo y generalmente da metástasis y generalmente, ¿verdad? Es el único de ellos que puede presentarse en el mismo paciente otro tumor primario maligno en una zona distante, por ejemplo en el aparato digestivo, o puede ser metástasis de un tumor en el aparato digestivo. ¿Okay? Claro, en los ganglios, sí. Linfoma de Hodgkin. ¿Qué pasa? De eso. Eso. No, el linfoma de Hodgkin es pero diferente. de allí puede erradicar el linfoma. No. No hay metástasis. No, el linfoma de Hodgkin es de los linfáticos, de los ganglios linfáticos que surgen directo de allí. Pero no invade. Pero el hecho de que invada los ganglios no es linfoma de Hodgkin. Simplemente son las mismas células tumorales de boca, se van para el ganglio. Y yo tomo la muestra del ganglio y me van a salir células del epitelio escamoso estratificado en el ganglio. No me va a salir linfoma de Hodgkin, es otra cosa. Son los linfocitos los que se alteran el linfoma de Hodgkin. Los linfocitos T o los linfocitos B. O sea, de los linfomas hay 2000 tipos de linfomas, ¿okay? De los Hodgkin y de los no Hodgkin. Más de los Hodgkin que de los Hodgkin, ¿no? Hay diferentes tipos. Hay de la membrana y del núcleo del citoplasma, de la proteína TCDX1 3X se mutó en 3X en 1 billón, no sé qué, se mutó. O sea, hay infinidades de tipos de linfoma. Pero aquí lo que pasa es que las células malignas de aquí se van por los vasos linfáticos y se siembran en un lugar distante. Entonces, es el único de lo que estamos hablando que el paciente puede desarrollar otro tumor primario en una zona diferente. O sea, este tumor de acá no tiene que ver con el de acá. La zona de invasión son los ganglios linfáticos los primeros. Pero puede haber en el mismo paciente dos tumores primarios al mismo tiempo, el de piso de boca o el del aparato digestivo. Pero también puede surgir que del aparato digestivo haya metástasis
entiende eso? ¿Ok? O sea, pueden haber dos tumores al mismo tiempo independientes uno del otro. Aquí de células escamosas y aquí de las criptas del epitelio digestivo, por ejemplo. O puede ser que de aquí hubo metástasis para acá. Y es que generalmente da metástasis a los ganglios, por supuesto comienzan los submentonianos y luego se van a los cervicales, ¿verdad? Unilateral, bilateral. La primer camino de metástasis son los ganglios linfáticos en cabeza y cuello. Pero pueden dar metástasis a distancia en hígado, en pulmón y en hueso también. Esos son los caminos hacia la metástasis. Primero los ganglios, después a órganos lejanos como el hígado, los pulmones y los huesos. Entonces no nos escapamos. También existe conexión. El tratamiento en ellos también. Los decimos el oncólogo, depende de la extensión, depende del tiempo, depende de la profundidad, depende del grado de malignidad que sea, si grado 1, grado 2, grado 3, si hay o no ganglio linfático y si hay o no metástasis. Igual la combinación, biopsia con radio y con quimio dependiendo del grado y de severidad. ¿Se entendió? Bueno, lo dejamos hasta aquí porque viene la otra sección.